Señor, y como lo prometido es deuda, teníamos muchísimos días hablando de que queríamos traer una persona que nos... Días no. Semanas. Hablando de que queríamos traer una persona que nos aplatane la guerra que está ocurriendo en Ucrania, que lo desmenuce, que nosotros vamos a entender más, que responda a nuestras preguntas, nuestras inquietudes, porque nosotros siempre aquí tiramos noticias interdiarias y la verdad que nosotros de la guerra sabemos muy poco. Nada. Entonces, como estamos enfrente al micrófono, pues debemos de estar, ¿verdad?, empapados un poco más del tema, y por eso trajimos a Frank Olivares, que se describe como un dominicano comprometido con la construcción de un mejor país. Lo hemos escuchado tratando temas políticos y sociales en Gepiano Podcast y Cultura Legal RD. Lo invitamos para que nos aclare sobre lo que está ocurriendo en Ucrania. Hola, Frank. Bueno, gracias por recibirme, y yo espero no complicarles la vida. No, para nada. Cumplir 100% esa tarea de aplatanar el tema lo más posible, y sobre todo el impacto que tiene en nosotros, que aunque eso está pasando a miles de kilómetros de distancia, en realidad tiene un impacto en el mundo tu vida entero, diaria. que es lo que mucha gente no entiende. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el origen de esta guerra? ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué estalló esto? Mira, el tema tiene raíces históricas muy profundas. Hay que entender, en primer lugar, que Ucrania era parte del Imperio Ruso cuando se formó, y luego de lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que los que recuerdan haber leído el tema de la historia de la Guerra Fría, recordarán que había dos bandos, Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. Entonces, Rusia ve a Ucrania históricamente como parte de su territorio o de su esfera de influencia. ¿Qué sucede? Cuando cae la Unión Soviética, a inicios de los 90, cae el muro de Berlín, se desmorona todo ese grupo de países que conformaban la Unión Soviética, Ucrania se convierte ya en una república independiente, pero hasta cierto punto se mantiene dentro de la esfera de influencia de Rusia, y quedan muchas personas en el territorio ucraniano que hablan ruso. De hecho, hay una división completa en términos religiosos, porque en Ucrania, igual que en Rusia, se profesa la ortodoxia, cristianos ortodoxos. Pero hay una parte de los ucranianos que reconocen como su patrón de la religión al jerarca religioso ucraniano, y hay otra parte de la población que reconoce al jerarca religioso ruso. O sea que hay varios temas ahí muy profundos, culturales, religiosos, territoriales, geopolíticos e incluso económicos, que han ido generando este problema. Ahora, ¿qué nos ha llevado hasta aquí? Cuando cae el muro de Berlín y cae la Unión Soviética en los 90, lo que era la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que había sido una organización creada por Estados Unidos y Europa cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, como una forma de contrarrestar el expansionismo ruso, prometieron de alguna manera que, bueno, ya esto no tiene mucho sentido, porque si esto era para combatir a la Unión Soviética, ya no existe. Y Rusia, de hecho, comenzó a hacer muchos negocios, a hacer muchos tratados con Occidente, o sea, con esos mismos países que conformaban la OTAN. Entonces, la existencia de esa organización, que es una organización militar, o sea, tiene una vocación militar, bueno, pues hasta cierto punto en ese momento, en los 90, como que ya a Rusia no le preocupaba, y a Estados Unidos tampoco, ni a los países europeos por igual. Pero con el devenir del tiempo fue agriándose un poco la relación de Rusia con Occidente, con Europa y con Estados Unidos particularmente, y fueron generándose situaciones, y muchos países que eran de la esfera soviética, de la que hablé anteriormente, comenzaron a entrar a la Unión Europea como un tratado económico y de territorio, y luego a la OTAN. Entonces eso trae un tema, porque el acuerdo que firman los países que pasan a formar parte de la OTAN, ellos acuerdan que si uno de los países es atacado, todos los demás lo van a defender. Entonces ese es el primer punto importante a tener en cuenta en el conflicto, porque poco a poco Rusia se ha ido preocupando de, mira, en mi patio prácticamente, o sea, en mi frontera, yo tengo países que han firmado, si voy a comenzar a tener países que han firmado este acuerdo, en el caso de que con algunos de ellos yo tenga un problema, todos los otros van a venir a defenderlo, incluyendo Estados Unidos, porque están obligados a hacerlo. Entonces, en el 2012, Ucrania intentó entrar a la Unión Europea. Y eso fue bloqueado, digamos que políticamente, con estrategias políticas, por Putin
y por Rusia, porque decían, esto a mí no me conviene. Claro. Hubo un cambio político en ese momento, el que era entonces días antes, o creo que el mismo día que se iba a firmar el acuerdo, el que era presidente de Ucrania salió y vino otro, bueno, se cayó ese tema. Y comenzó un conflicto interno entre rusos dentro de Ucrania y luego entre Ucrania y Rusia, que Rusia aprovechó para anexionarse Crimea. Segundo punto importante. ¿Qué pasa con Crimea? Crimea es una península que pertenece a Ucrania. Y pertenece a Ucrania porque cuando Ucrania era parte de Rusia, el que era el premier ruso en ese momento, Nikita Khrushchev, se lo donó, o sea, se lo regaló a Ucrania. No era problema porque Ucrania era parte de Rusia, o sea, de Rusia, okay. De hecho, Nikita Khrushchev era ucraniano de nacimiento, o sea, que también era algo para su gente. Pero Crimea tiene una particularidad geopolítica importante, que es la salida al mar Báltico, y Rusia tenía apostado ahí una gran cantidad de sus elementos militares, submarinos, etcétera, etcétera, portaaviones, y era de una importancia geoestratégica muy importante porque le permite salir al Mediterráneo y luego por ahí entrar en Europa, etcétera, etcétera. O sea, tiene una importancia muy grande, pero pertenecía a Ucrania. ¿Qué pasa? Como esa parte siempre fue, digamos que, ocupada por personas prorrusas, Putin, muy inteligentemente, propició un referéndum para que sea esa población de Crimea la que decidiera con quién quería estar, si con Rusia o con Ucrania. Y obviamente, como tenían tanta influencia rusa, al final decidieron irse con Rusia, y él se anexionó Crimea en 2014. Eso generó una tensión en ese momento, quizás no nos acordaremos ahora, o no lo teníamos tan presente porque no hay tantas redes sociales como ahora, pero va creciendo, ¿verdad? Pero generó una situación de escalada que el mismo Estados Unidos involucró, Obama comenzó a presionar a Putin, con quien no tenía una buena relación. O sea, en aquel momento estuvimos al borde de algo parecido a lo de ahora. Pero, ¿qué pasó ahora? Ucrania, en ese momento entra en una situación de limbo político, digamos, de situaciones políticas internas muy difíciles, de dos bandos enfrentados, unos que eran prorrusos, otros que eran pro, no queremos los rusos, queremos Unión Europea. Y surge un personaje, que es el presidente actual de Ucrania, que se llama Volodymyr Zelensky. Que él era como comediante. Volodymyr Zelensky era comediante, y él hizo una comedia en la que él era un profesor de historia que se convierte en presidente. Wow. Y eso terminó sucediendo, aunque él no era profesor de historia, era comediante. Digamos que eso comenzó a sembrar en la gente un poquito de la idea de que él podía ser el presidente de Ucrania. Y él comenzó primero montado en el cumplimiento de unos acuerdos que se firmaron en el 2014, luego de lo de Crimea, que eran los acuerdos de Minsk, a propiciar, mira, vamos a llevar esto en paz, vamos a recuperar a Ucrania y vamos a cumplir ese acuerdo, que era como una manera de que entre Rusia y Ucrania hubiese una cierta paz, sin ningún inconveniente. Pero cuando él asume, ya como presidente, Volodymyr comienza a virarse hacia Occidente, hacia Unión Europea de nuevo, y comienza a intentar entrar en la OTAN. Que muchas veces sucede esto, que luego que un candidato para X, ¿verdad? Puesto, llega, cumple su cometido, entonces, no, espérate. Bueno, y también quizás tomó el pulso de lo que estaba pasando en su país. Quizás la gente vio lo que convenía. Vio lo que la gente también quería, porque en realidad está muy dividida la población ucraniana entre los que querían, en aquel momento, entre los que querían entrar a la Unión Europea y ser parte de la OTAN y los que querían seguir. ¿Y esto fue como en qué año más o menos? Estamos hablando de 2018, 2019, prepandemia. Okay. Comienza el tema, la pandemia misma lo detiene, pero vuelve otra vez, y entonces comienza la preocupación de Putin de que si Ucrania, que tiene frontera con Rusia, entra a la Unión Europea y entra a la OTAN, porque más que la Unión Europea el problema es la OTAN, Putin le preocupa tener en su frontera un país que en caso de atacarlo, o de él atacarlo, o de Ucrania atacar a Rusia, los demás vengan a defenderlo. Y hay una razón que Ucrania puede tomar para atacar a Rusia, que es recuperar Crimea. Porque Crimea, geográficamente, si lo vemos en un mapa, Crimea, básicamente. Rusia quiere Crimea, más que nada, pero es ucraniana, en principio. Exacto. En su momento fue ucraniana, aunque legalmente ya es rusa, ¿no? Ya es rusa por el tema del referéndum. Pero si Ucrania no lo quisiera, se lo diera, entonces Ucrania también quiere. Digamos que geoestratégicamente y militarmente es la preocupación mayor de Putin. Okay. Entonces, él comienza a bloquear este acuerdo, otra vez, de que Ucrania intente entrar a la OTAN, y toma una acción, que fue lo que comenzó todo esto, que es invadir una región
bueno, en principio no invadirla, sino propiciar su independencia, que es la región del Donbass. La región del Donbass, digamos que es un pedazo de Ucrania que hace frontera con Rusia. Que es lo que son prorrusos. Que tienen muchos prorrusos, muchos ortodoxos que dependen del patriarca de Moscú. Y Putin hizo ahí lo que hizo en Crimea. O sea, déjame montarme aquí para que esta gente quiera independizarse. Claro. Entonces él propicia que se independicen. Esa región del Donbass, que son dos provincias, por decirlo de una manera, que en conjunto bloquean ese pedazo de la frontera de Ucrania. Y él les apoya militarmente, ahí comienza la invasión que hoy tenemos. Es como decir como que si el Cibao se independizara. Digamos, más que el Cibao, imagínate la frontera de Jabón. Ah, ok. Para decir que es una frontera, okay, exactamente. Okay. Entonces, ahí comienza el tema ya a convertirse en un tema militar. Porque... Vladimir Sequillo. No tanto eso, sino que Putin, en vez de propiciar un diálogo o la diplomacia, entró a la región del Donbass y a partir de ahí comenzó a ubicar lugares estratégicos en términos militares para tomarlos. Ahora mismo, por ejemplo, se está peleando por Mariupol, que es una zona que tiene mucha producción de acero, y si él la retoma también está en la frontera. Él quiere hacer como un corredor que lo proteja a él de la posibilidad de que Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Y también limitar a Ucrania. O sea que eso pasa desde el punto de vista estratégico militar. No es que estemos de acuerdo, obviamente no lo estoy, con que se propicie una guerra como esta, pero esa es la lógica que los historiadores le ven a Putin. No es solamente el expansionismo ruso, sino también el cuidar la frontera. Pero entonces solamente... Dale. Solamente... No, pues dale tú. Yo lo que quiero saber es, ¿verdaderamente está tan en riesgo Rusia que Vladimir Putin decidió, por ejemplo, crear esa doble frontera, digamos? Bueno, históricamente lo que ha ido viendo es una disminución. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero, Rusia es una llanura extensísima, o sea, tiene 11 usos horarios. Tú duras 11 horas volando en territorio ruso, o sea, es mucho espacio por proteger. Sin una barrera natural, o sea, no hay montañas, no hay muchas montañas, no hay una cordillera que le proteja de una invasión. Entonces, la estrategia rusa siempre fue, bueno, que viene de cuando Catalina la Grande, o sea, hace muchísimos años, que era, vamos a expandirnos, que mientras más nos expandimos, más protegidos estamos. También hay que entender la historia. Rusia fue invadido por Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y luego la estrategia ha sido, cuando fue Unión Soviética, ir quitándole estos países que eran la expansión de su territorio, lo que era Lituania, Estonia, o sea, todos esos países se han ido independizando y se han ido yendo a ser parte de la Unión Europea y muchos de la OTAN. Entonces, por eso el riesgo que ve Rusia de me están cercando poco a poco. Entonces, ¿qué ha mantenido Rusia? Rusia ha mantenido a Bielorrusia, que es un país que está en su frontera. Había mantenido Ucrania, entonces ahora ve con preocupación que es un país como Ucrania. Claro. Entonces al final no es Ucrania per se lo que le interesa, sino la Crimea. O sea, ya Crimea lo tiene. O sea, es lo que ahora quiere. Y la otra también. Ahora, si consigue Ucrania entera, bueno, eso quisiera él. Porque habíamos hablado. Quien lo frena es la comunidad internacional, porque en realidad es una violación a tratados internacionales. Claro, entonces lo que habíamos hablado aquí era que se debía al ego de una persona, de querer tenerlo todo. Tiene también su poco de ego, claro que sí, porque al final de cuentas es un tema de verse como un imperio. Y cuando tu imperio se va achicando, y tú eres el emperador, ahora no, ya es presidente o lo que sea, tú entiendes que no, yo tengo que agrandarlo para protegerlo más. ¿Y no existe una autoridad o poder superior que impida que él haga ese tipo de acciones? Se supone que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe jugar un papel, un rol para frenar eso de alguna forma, pero desde hace muchos años se está discutiendo qué tanta posibilidad, qué tanta fuerza tiene el Consejo de Seguridad para hacerlo, porque comenzamos por el hecho de que Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Son Rusia, 5 países en total son los que tienen ese poder, y obviamente cualquier resolución que llegue para frenar eso, Rusia la va, y de hecho la ha vetado. Claro. Lo que me parece increíble es que en esta altura del juego, 2022, hablemos así como de tenemos que crear una frontera para protegernos, tenemos que crear como si viviéramos en la época, o sea... Va a sonar feo, pero esa es la vida. Sí, es la vida, pero me parece como que... O sea, ¿pero por qué? Si cada quien está en su lugar. Son muchos factores. La vida no es así, que cada quien está en su lugar. Donde hay dinero y hay poder, hay tema. Y eso viene, como él bien dijo, desde Catalina la Grande. Por eso, pero eso viene se supone que ya debe estar resuelto todo ese desde problema. los cavernícolas que querían su espacio. Eso pasa en el reino animal, señores. Hay espacios
para cada, ¿verdad? Sí, para pero los leones, si- para esto, para lo otro. si es para su Obviamente, lo que él espacio- está haciendo es una barbaridad para mí y para creo que gran parte del mundo, ¿verdad? Menos personas que tengan pensamientos quizá un poco más antiguos, como bien tú dices. Es penoso que esté pasando esto, pero desde que el mundo existe, esto pasa. Claro, Y pero va a lo que te seguir digo, pasando. pero al final si es por lugar, como tú dices, por espacio, él es el que mantiene, entonces ¿por qué él tiene que protegerse? Si al final, si sí. cada quien se queda en su lado, pues ya vamos a hablar la cosa por sí. acuerdo y vamos a hablar la cosa que sea, ¿ok? Matar y leer. No, eso debería ser. No, yo sé que no es cosas. así. Yo digo que debería ser cínica. Y que Mira. está luciéndotela con el invitado ahora y la más ápera. Él es mi amigo Frank, que hemos hecho pocas No, después de lo que te dije fuera del aire, que el episodio de Piano, que Ese él se fue el que más hermano. gustó, ya, imagínate, ya ese es tu hermano. No, que no fue que me gustó, pero que fue exitoso. Está en el top, está en el top. Frank Está en el sigue. top. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones que esta guerra tiene en el mundo? Que la gente entiende de que eso está pasando para allá y no nos debe de importar. pero no Claro, es así. claro, sí, debe importarnos muchísimo. En primer lugar, el tema inflacionario. Ujú. Ucrania es uno de los países que más produce commodities, o sea, graneros para poder para el pollo, para el cultivo, para muchísimas cosas, Ujú. sorgo, arroz, trigo, etcétera, etcétera. En segundo lugar, el tema del impacto en el petróleo. O sea, hemos visto el aumento del Sí. barril de petróleo y si usted está viendo el combustible caro ahora mismo, en parte es por eso. O sea, que tiene un impacto en el día a día de las personas. En el caso de la República Dominicana, también tiene un impacto en el turismo. Ucrania y Rusia aportaban prácticamente 200,000 turistas Oh. al país. En Que Cabaret hay muchísimos rusos. quizás, si están instalados aquí, bueno, seguirán aquí. Pero la llegada de 200,000 turistas al año es Mami, ¿qué mucho. fue, No, pana? es verdad, hay muchos rusos. y muchos- Tenemos una llamada. Tenemos una llamada, pues. vamos a ver si es Tremendo. pregunta para Frank. Hola. Alao, Hello. Cuentas, yo espero que hable de la guerra que tú estás llamando, Jalao. Sí. pero claro, Ah. estoy en el carro, tranquilo. Cuenta, Jalao. Mira, tú sabes que, primero felicitando, que gracias a este invitado de hoy, he entendido muchas cosas que no entendía, en verdad, porque solamente habíamos oído, pero ninguno como que nos habíamos sentado bien y habíamos entendido bien que era hecha. Y de verdad, muchas felicidades a ustedes y a él especialmente. Qué lindo. ¿Ves? Cuéntanos, Para ¿cuál es tu trayéndole pregunta? luz a ustedes, los oyentes. Cuenta, ¿cuál es tu pregunta? Oye, algo, que creo que se saltaron un detalle, y fue que Putin, él dijo que era lo que él exigía de la guerra. Yo no recuerdo per se ahora mismo qué era, creo que una de las cosas que él exigía era que no se uniera a la OTAN, como él dice. Creo que él puso un contrato sobre la mesa, obviamente, con todo a su favor, pero él lo puso sobre la mesa. Si él puede dar un poquito más de detalle de eso, no sé, que creo que no lo ha mencionado. Ok, gracias por tu llamada. No, Jalao. hay una negociación ahora Ujú. en curso Ok. y una de las condiciones que pone Putin es el hecho de que no entren a la OTAN, de que Ok. no puedan entrar a la OTAN. Entre otras cosas, el tema de cómo se va a solucionar el tema de la región del Donbass. Como he dicho anteriormente, quizá el tema no es tanto entrar a la Unión Europea, porque hay que entender que la Unión Europea es un tratado económico, en primer lugar. Ujú. Y luego va abriéndose a otros tipos de tratados, como el hecho de tener el tratado Schengen, que es que tú Ujú. puedas tener la libre circulación. Ajá. Pero es un conjunto de tratados. Pero el tema de la OTAN ya es un tratado militar, que Ok. es lo que genera mayor preocupación Que ese, para volviendo a Putin. eso es que si alguien ataca, entonces Una de las todos los miembros cuestiones- tenemos que ir a defender. Claro, una de las cuestiones que tiene el tratado de la OTAN, el artículo 5, es que dice que si atacan a uno de los miembros, Ujú. los demás están obligados a defenderlo. Ok, eso de la OTAN. ¿Y los países que forman parte de la Unión Europea, qué representa para el país? ¿Por qué ellos quieren formar parte de la Unión Europea? Bueno, un tema económico, Ok. abrirse mercado, facilitar el trasiego de bienes y servicios, la venta, tener acceso a bienes y servicios que en Ucrania no se producen. Es un tratado totalmente con un propósito meramente económico en inicio. Entonces, a Putin no le importa que ellos formen parte de la Unión Europea, sino de la OTAN. En este escenario, él ha dicho que permitiría la entrada de la Unión Europea, o sea, que no se opondría más que nada. Y el presidente de Ucrania está negado a eso. O sea, No, por el eso no se ha presidente- dado Ahora hay la muchos firma de temas acuerdo. pues, de parte del presidente de Ucrania. Primero tiene un país destruido, Ujú. que hay que definir un paquete económico para reconstruirlo de trillones de dólares. Ujú. Segundo lugar, las garantías que él necesita de que esto no va a pasar de nuevo. Claro. Y que con qué se va a quedar ahora Rusia, porque en aquel entonces se quedó con Crimea. Ahora se va a quedar con Mariupol, se va a quedar con las otras ciudades que ya han dominado, el Donbass. Ujú. Eso era ucraniano. Y sobre todo el tema de cómo evito que esto suceda de nuevo, porque en realidad Claro. hay, Una seguridad. hay muchos refugiados ucranianos ahora mismo moviéndose en toda Europa y en otras partes del mundo. Y hay un daño económico muy fuerte también. Y claro,
humano. Claro. ¿Y cómo Estados Unidos se involucra en esto de la guerra? Porque ellos han recibido amenazas directamente por parte de Rusia. Sí, hay un tema de que el mundo es multipolar. Hay tres principales actores: China, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos no puede ignorar que Rusia haga esto y dejarlo que lo haga impunemente, digamos, de decirlo de una manera. Y además, el mismo tema de la OTAN, quien propuso la OTAN, quien moviliza la OTAN, digamos, con su liderazgo, es Estados Unidos. Entonces, por eso también se involucra. Y hay que entender que lo que sucede en Rusia, lo que sucede en este caso, puede beneficiar mucho a China. Porque Rusia tiene una cantidad de petróleo, gas natural y demás que va a la Unión Europea, que es un factor importante. El 60% del gas natural que usa la Unión Europea viene de Rusia. Y ahora mismo no lo están supliendo porque hay un bloqueo. Pero Qué desastre. Y eso genera alza en los precios y demás. Pero imaginémonos que ahora ese gas natural, ese petróleo, se va a China. Entonces, que China tenga acceso ¿Está feliz China? a más productos a un mejor precio es una gran ventaja. Entonces, China está con Rusia en este caso. China se ha mantenido ahora mismo neutral, no ha... Okay, pero le convendría a China que... Es uno de los escenarios que establecen, digamos, los expertos. Ok, entonces en recientes días leímos una noticia donde Putin demostró una bomba, qué sé yo qué, un arma letal, una qué sé yo cuánta, como para un misil. Que se llamaba como Satán. Ajá, Satán. ¿Qué, o sea, ¿para qué él hizo eso? O sea, ¿él realmente piensa qué es lo que le pasa? No, demostrando fuerza, porque tiene que asustar Oye, también. hermano, ¿qué es lo que le pasa? O sea, pero es que demostrando fuerza... No, mira qué pasa, creo que es el 7 o el 9 de mayo, que hay un desfile muy importante que se hace en Rusia todos los años, como una celebración importante, ahora no recuerdo cuál es. Y él quiere como que demostrarle a su pueblo que hubo un triunfo. Y entre eso está ganar ahora Mariupol, que es la ciudad que había mencionado anteriormente, y demostrar que ya como que la guerra él la ganó a favor de los rusos, porque él tiene también un problema interno. Todo este bloqueo de Occidente que ha llevado a que todas las empresas de Occidente se retiraron de Rusia. Sí. Todos los servicios. Netflix, exacto, todo. se han ido retirando y eso tiene un tema. Eso tiene un tema de ego de Putin. Él va a decir, ustedes quieren conmigo. Entonces eso se resiente más porque no es un tema tampoco solamente, o sea, se ha convertido en algo, yo entiendo que personal para él. Obviamente esa es mi interpretación, no, ¿verdad? También hay que comprender que la forma como se ve allá el ejercicio del poder y la democracia no lo podemos comparar con nosotros. O sea, estamos hablando de países que han vivido la guerra, que han vivido al filo de la guerra muchas veces y ven el liderazgo político y el ejercicio del poder de otra forma. Eso es lo que permite que una persona como Putin haya durado tanto en el poder en un país que entendemos que como potencia debería es una potencia, tener... señor. O sea, claro. Él es un hombre de mano dura. Una potencia y por nuclear. eso es que Rusia es Rusia, de cierta forma, obviamente. Muchos años, ¿verdad? De buena decisión y demás, y de renacer Rusia, sobrevivir guerras y demás. Pero Putin es lo que te digo también. Es un tema de que él es un hombre fuerte y es, digamos que él no va a ser, o sea... Por más que tú quieras, ya después que él tiene tanto tiempo ahí en ese poder, se vuelve, o sea, el poder te consume mentalmente. O sea, te puede enrage, ¿cómo se dice? Como... Sacar de tus cabales. Sí, y si un día se pone loco y se quilla y explota todo. ¿Y qué tú opinas de eso, de esas empresas que retiraron sus servicios y retiraron todas sus oficinas? O sea, una forma de presión. Recuérdate que la mayor parte de ellos tienen en su board personas de Occidente, de Europa o de Estados Unidos. Y también ellos reciben presión política de, mira, vamos a ir presionar de esta manera. Porque nada más Netflix perdió 700,000 suscriptores. Claro, todos han perdido, económicamente han perdido. Ahora, la decisión es, yo prefiero perder a los rusos y no creamos un problema con los demás países. Con los demás países también tiene un poco de responsabilidad social. Mira, vamos a enfrentar la guerra, Claro, las empresas juegan un rol importante en eso también. Y hay algo que no podemos perder de vista, que es que siempre vemos a Rusia como un país que era muy desarrollado. O sea, Rusia estaba en el subdesarrollo. Rusia salió de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín totalmente en el subdesarrollo porque no creó condiciones de vida para su gente, porque el socialismo hasta cierto punto, como lo hicieron ellos, falló económicamente hablando. Pero ahora mismo Rusia... Pero Putin logró montarse en eso, Exacto. en esa preocupación de la gente por su desarrollo y viró todo y también supo llevar a Rusia al capitalismo, a que las empresas pudieran entrar. En realidad es un país, un gran país. Rusia es Rusia. Es un gran país con una gran historia,
pero no podemos, como decía anteriormente, comparar los valores democráticos y de vocación de poder de ellos con los nuestros. Bueno, claro, no, imagínate. Son totalmente diferentes. ¿Qué tendría que pasar o sea, cuál es el escenario ideal para ti? Para que esto termine. El escenario ideal es que haya una negociación, un acuerdo que incluya una sanción a Rusia, porque en realidad, cuando ellos hicieron lo de Crimea, digamos que se salieron con la suya. Sí. Si ahora se salen con la suya de nuevo porque logran más espacio, a cero costo prácticamente, pues lo van a seguir haciendo, claro. No seamos tontos. Eso no quita que en 5, en 6, 7 años, cuando la marea baje, ellos digan, bueno, pues déjame ahora anexionarme el pedazo que me falta. Poco un tema también de esa vocación de imperio que existe en los rusos. Y sobre todo fortalecer al Consejo de Seguridad y el papel de las Naciones Unidas para evitar que esto pase, porque la idea de las Naciones Unidas es evitar que nos impacte de nuevo el flagelo de la guerra. Y en un momento, después de una pandemia, que surge el populismo, que surge la idea de que los problemas difíciles tienen soluciones fáciles, que no es así, entonces vienen estas figuras y meten al mundo en un lío. Así surgió Hitler, así surgieron grandes dictadores. Entonces eso hay que tener cuidado. Y ahora mismo las tropas están... hay tropas en Mariupol. Hay tropas, o sea, de Rusia avanzando. Hay tropas en Ucrania y viceversa. O sea, Ucrania no, solamente en Ucrania. O sea, en Rusia no hay nadie. En Rusia no hay nadie, no. Ellos no han arremetido contra ellos. No, porque el ejército de Ucrania no era ni comparable con Rusia. Recuerda que durante la Guerra Fría y después, Rusia se preparó para enfrentarse a Estados Unidos. Entonces tienen una cantidad de armamento militar y de población preparada para la guerra que supera por mucho a Ucrania. Ucrania está enfrentándolos y con ayuda mínima, porque la verdad es que ha hecho falta más ayuda de los demás países, pero no hay presencia de militares ucranianos en Rusia. Okay. Todo está sucediendo en Ucrania. Wow, Dios mío, mira, yo estoy mala. La verdad que es increíble que estemos hablando, vuelvo y digo, aunque se le diga que la mataría y lerona, me parece una locura que estemos hablando en 2022 de una guerra de esa magnitud, perdónenme. Me parece una locura. No, estamos de acuerdo todos de que verdaderamente ha sido una pérdida humana inmensa. Es una situación muy penosa. Es horrible lo que ha sucedido con Ucrania. Pero, ¿qué te digo? Esa es la vida. Pero nada, el punto es que estamos más claros ya de lo que está ocurriendo y de lo que tiene que ocurrir para que esto termine. ¿Tú crees que eso va a terminar este año? ¿Esperemos o qué? Yo creo que todavía hay un poquito de incertidumbre con ese tema. Ojalá termine este año, lo más pronto posible por... el impacto que tienen todos nosotros. El 7 de mayo la semana que viene, si él quiere celebrar. Sí, pero él quiere celebrar un triunfo. Eso no significa que ya él terminó. ¿Pero qué triunfo? Porque no ha hecho nada. Entonces ahí hay un tema. Yo creo que va a seguir un poco de tiempo más. Bueno, Frank, pues entonces recuérdale a la gente dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Para cualquier persona que esté oyendo, pues tenga alguna otra pregunta de la guerra, dónde te pueden escuchar también, si estás en un podcast fijo y demás. Nos pueden escuchar en Piano Podcast, que está disponible en Spotify y Apple Podcast. Hablamos de política, de estos temas, lo más aplatanado posible. En Twitter, Frank Olivares B, y en Instagram, Frank Olivares. Es increíble como, o sea, la verdad que hay que nacer. No, Tenemos verdad, una llamada, mira. vamos a ver si tiene otra pregunta para Fran. Putin, ¿eres tú? Hello. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me pongo a pensar a veces, si hubiese metido Putin con un país potencia igual que ellos, como él está haciendo con Ucrania. Porque vamos a estar claros, los más grandes están tirando a los más chiquitos, pero si hubiese metido Putin con un grande igual que él. Con China o Estados Unidos, usted refiere, ¿verdad? Exacto, un grande igual que tuvieran frontera con ellos y que ellos se sintieran amenazados. Porque es miedito que tienen de amenaza, tú sabes. Si hubiese sido así, no creo que estuviéramos aquí hablando de eso, porque... Gracias por tu llamada. El hecho de que Rusia es potencia nuclear, igual como pasa con Estados Unidos y otros países más, no sabemos dónde terminaría eso. Sí, fuera un mucho desastre más nuclear, exacto. Nos vamos todos. El impacto hubiese sido mucho mayor. Claro, pero eso no quita que en otros momentos haya pasado. Hay que recordar que en los 60, la crisis de los misiles fue Rusia contra Estados Unidos. Se solucionó diplomáticamente y cediendo ambas partes, porque en aquel entonces Estados Unidos retiró unos misiles de Turquía para que Rusia retirara los misiles de Cuba, que había puesto unos misiles aquí en Cuba, pero fue Rusia contra Estados Unidos. Y una pregunta, cuando dice nos vamos todos, que se usa mucho esa frase, si Rusia tal cosa, nos vamos todos, ¿se refiere? No, a la debacle nuclear. Hay simuladores, hay simuladores. O sea, ¿qué va a pasar aquí, Fran? Dime. Hay simuladores en internet de qué pasaría si las ojivas nucleares que tiene Estados Unidos y las que tiene Rusia se la lanzaran mutuamente, y lo que generaría en la Tierra. Pero que nos vamos a decir, ¡pum!
Bueno, los que no, ¿O no los que no vamos? se vayan, nos vamos a quedar con una contaminación que lo va a hacer invivible, o sea, inviable. Oh, wow. O sea que nos vamos Claro, a pero morir. este es el worst case scenario. Pero hay o que sea, hablarlo, lo hay peor. que hablarlo, Frank. Claro. Nos vamos a morir. Si Sí, es- está totalmente. o sea, muerte Inmediata. de inmediata, que vamos a explotar, muerte de que vamos a envenenarnos, de dependiendo de dónde la lancen, puede que de generar. poco a poco envenenarnos. Mira, si la tiran el Pico Duarte, nos vamos todos. Nos vamos todos, sí. ¡Po! Pero que no, porque eso lo van a tirar allá y como que no vamos No, a pero morir. estamos hablando en el caso en el worst Y si case, cae un worst case residuo de escenario eso que aquí. nosotros nos armemos de valor y que nos entremos a la guerra y estemos de que Pero con que ¿Y Ucrania. vamos- cómo nosotros vamos a entrar en esa guerra? Pero nadie sabe, señores. ¿Qué tú opinas, por ejemplo, de que de que en su momento Abinader opinó y mandó un mensaje a Rusia? Mira, yo lo vi un poquito acelerado en su respuesta. ¡Ay! Creo que Fran, no, pero yo lo que digo es... Frank, este programa es así. Estábamos muy serios hasta el momento. Graciela ya se montó en la ola. Yo lo que digo es, Fran, nosotros aquí chiquitico. por eso digo acelerado, pudo esperar y apelar Estamos a la en- diplomacia, no entrarse a Rusia en contra, Y porque Putin lo tenemos ve. relaciones diplomáticas con Rusia. Y Putin lo ve, esos comunicados que hacen esos ¿Qué va a países. ver? Sí, su embajador, claro, hay un embajador, creo que el embajador ruso en Venezuela es concurrente de la República Dominicana, si no me equivoco, y debe haberlo Mire reportado. lo que dijo Abinader, le dijo así. Debe haberlo reportado, no te voy a decir que Mira eso esto, tenga Putin. una implicación No, no específica, creo. pero Mira, sí. la verdad que para mí fue un país que siempre hemos apelado a la diplomacia, de hecho somos fundadores de la ONU y demás. Ujú. Creo que la respuesta debió ser otra. Pero una pregunta, Fran Olivares. Digamos que se usa ese recurso, que el worst case scenario, ¿verdad? El peor de los casos. Explotan la bomba. ¿Para qué Putin quiere hacer eso? Porque él se va a morir también, ¿no? Sí, pero desde... Es una autodetonación. Desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, que se descubrió la bomba atómica, la bomba Ajá. nuclear, hemos vivido con ese interrogante. O sea, ¿Qué pasaría? ¿qué si- pasaría si? Mejor que nos quedemos con el interrogante y nunca lo sepamos. Obviamente. Porque las simulaciones científicas dicen que no, ¿verdad? Nos Que fuimos se todos, va toda la o que humanidad. por lo menos el planeta estaría tan afectado que no pudiéramos vivir, no sobreviviría la especie humana. Porque eso es como un suicidio que haría. O sea, Claro, totalmente. Para todo el mundo está claro que eso, lo más cerca que nosotros hemos estado de una situación nuclear fue la crisis de los misiles de 1962, que fue que Rusia, calladito, poco a poco, instaló unos misiles en Cuba con el apoyo de Fidel Castro. Estados Unidos lo descubrió por unos aviones espía y eso generó una crisis porque cuando se hizo un bloqueo, un embargo, bueno, de ahí viene el embargo de Cuba, una parte, se hizo un bloqueo para que no vinieran más barcos a Cuba y no se continuara con esa construcción de los misiles, porque estaban literalmente a 90 millas de territorio norteamericano. Pero lo que no sabemos, porque hay que ver el otro lado de la historia, luego se supo que había unos misiles en Turquía que estaban a pocas millas también de territorio ruso y Rusia quería que le quitaran eso. señores, miren, de verdad. Wow, esperemos que eso nunca pase, el worst case scenario, ¿verdad? Porque si no nos vamos todos y sobre todo aquí este pedazo de... Que cabe destacar que no somos tan pequeños, señores. que No, uno se ríe. este pedazo Pero de- somos tan pequeños que cuando pasó lo de Indonesia, el tsunami, si eso, No, el tsunami no aquí barre. no hubiese entero, no hubiese ido entero, para que tú sepas, según los cálculos, ¿verdad? Científicos. Geográficos y científicos, para que tú sepas lo chiquitos que somos. Así que olvídate de bomba, que no vamos para parte, porque no hay nada. Gracias, Fran, por estar aquí A con ustedes. nosotros. Esperemos que usted esté en sintonía. Deja de reírte porque tú te estás riendo de pero worst es case que, ¿qué scenario. hago? Porque es que tengo que reírme porque esto Tú es no una te puedes locura reír con esto eso que tan está serio pasando. como la guerra, niña. Sí, Respeta al explotan invitado. eso. Fran es mi hermano. Ah, no, pero ya hermano. No, pero esto hay que hablarlo rápido. Fran, mira, esta es tu casa, de verdad. Este es No, tu no, casa. invítame, De yo verdad, vuelvo. no, mira, ya. ustedes quieran. Mira, Fran va a ser colaborador de este programa. Así es. Señores, Mira, volvemos con más. apunten el de What the día. 40. Muere la mujer más vieja del mundo a los 119 años. Oh. El pasado 19 de abril falleció la persona más longeva del mundo. Su nombre era Kenen Tanaka y era una mujer japonesa de 119 años. Nació el 2 de enero de 1903 en la región de